Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, muy buenas noches amigos, les saluda María José Casado y es para mí una alegría y una bendición el estar compartiendo esta serie de las Sagradas Escrituras acerca de los Evangelios. Hemos tenido una serie de programas sobre el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y podríamos pensar, bueno, ya los hemos compartido todos, pero el día de hoy quiero culminar con esta serie compartiéndote acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como vamos a ver es un libro que el día de hoy tú y yo seguimos escribiendo. Así que te quiero invitar a que nos acompañes en este programa y que podamos ponernos en la presencia del Señor, dejar que Dios nos hable y como siempre empezamos invitando al Señor a este momento, a este programa. Te invito a que juntos podamos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias por la vida, por esta noche, por la oportunidad, Señor, de conocer, de escuchar tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a conocerla más, a escucharla con oídos más claros para poder poner en práctica aquello, Señor, que tú nos has enseñado. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, llenos del Espíritu Santo, como aquellos primeros discípulos que nos narran los Hechos de los Apóstoles. Te pido, Señor, por todas las personas que el día de hoy nos sintonizan. Tú les conoces, tú conoces cada una de sus necesidades, tú conoces sus luchas, sus preocupaciones y sus alegrías también. Y el día de hoy, Señor, nos ponemos todos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Pues como te decía, yo estoy sumamente emocionada porque siempre que hablamos acerca de las Sagradas Escrituras, pues yo tengo aquí ideas de que quiero compartirte, pero el Señor siempre nos sorprende. Así que como los últimos programas han sido también una invitación para que tú te animes a abrir tu Sagrada Biblia y que puedas profundizar un poquito más en el mensaje del Señor, en el mensaje evangélico y que sobre todo abramos nuestros oídos a su voz, que podamos escuchar lo que Él nos quiere decir, tomar aquellas palabras de Samuel y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el día de hoy, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, estoy segura que el Señor lo va a continuar haciendo. Así que, para ponernos un poquito en contexto, el Evangelio de Lucas fue escrito como una primera parte al libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso quiere decir que los Hechos son como la secuencia, ¿no? La secuela, la segunda parte en el Evangelio, pues Lucas nos narra acerca de la vida de Jesús, todo lo que Jesús hace, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta todo lo que sucede a partir de la iglesia que nace, la iglesia que se empieza a manifestar, los apóstoles que hacen después de que Jesús sube al cielo, los primeros discípulos, y a partir de ahí, pues esa iglesia que se ha mantenido en pie, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, a pesar de luchas, a pesar de persecuciones, ¿no? Desde los primeros siglos de la era cristiana y hasta el día de hoy, pues nuestra iglesia se mantiene firme, en pie, porque es auxiliada y es sostenida por el Espíritu Santo. Ese es el mensaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pongámonos un poco en contexto. El libro fue redactado por allá por los años 80, 90 después de Cristo, fue posterior al Evangelio de San Lucas.
y pues creemos que fue el mismo Lucas el que lo redactó, o quizás alguno de sus discípulos muy cercanos, o a lo mejor pues él lo inició y sus discípulos lo terminaron, no lo completaron. A mí me encanta leer el inicio y el final de cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras porque nos dejan ver muchísimo de la intención que ha tenido este escritor sagrado y lo que nos ha querido transmitir. Así que así como empieza el Evangelio de Lucas, ¿te acuerdas tú donde nos dice el evangelista que él se ha tomado el tiempo de investigar, de poner en orden los hechos, los testimonios, los relatos, y los ha escrito todos de una manera auténticamente planificada, ¿no? Y muy organizada y investigada a profundidad? Y eso es lo que pone él en su introducción para poder poner, darle lugar al lector a que pueda entender, ¿no?, de qué se va a tratar aquello que va a leer. Pues lo mismo hace en su prólogo aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces yo te lo quiero leer muy brevemente. Y dice el libro de los Hechos, Hechos 1:1. Ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Entonces, en el primer libro, pues aquí hace referencia al Evangelio de San Lucas, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que subió a los cielos. Porque incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del acontecimiento de la ascensión. Y entonces, más adelante, dice de lo que se va a tratar también este libro, ¿no? De las instrucciones, las instrucciones que ha dejado, la acción del Espíritu Santo y el trabajo de los apóstoles que ha elegido. Entonces también va dirigido a su amigo Teófilo, al igual que en su evangelio, y que en él podemos también nosotros identificar, ¿no? Nos podemos ver ahí y saber que es también para nosotros este mensaje tan maravilloso que el Señor nos ha querido transmitir. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto en el que fue escrito, pues, o se desarrollaron, más bien dicho, estos acontecimientos, podemos recordar que la iglesia era sumamente perseguida. Jesús había sido perseguido en primer lugar y entonces tuvo la fortaleza, ¿no?, de ser sostenido por el Espíritu Santo, de aferrarse al plan y a la voluntad del Padre, pero también a partir de eso, pues sus apóstoles se dispersan y hay también una persecución para toda la iglesia. Aquí, pues, es un momento muy difícil y ellos tienen temor, tienen tristeza, tienen muchas dudas, no entienden lo que está aconteciendo. Y desde el inicio, pues, se nos habla de esa iglesia en Jerusalén. Jesús, antes de partir, les ha dado esta instrucción. Y lo vamos a leer así muy rapidísimo. Hechos 1 de los Apóstoles, versículo 7 en adelante. Dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces, aquí Él les está diciendo, ¿no?, qué es lo que va a suceder. Les está anunciando que el Espíritu Santo va a llegar sobre ellos. Y también anteriormente les había dicho que se quedaran en Jerusalén esperando la llegada de este Paráclito, de este Consolador, este otro Consolador, como dijo el evangelista San Juan. Y en el capítulo número 2, pues tenemos aquel gran acontecimiento del día de Pentecostés, el día que la iglesia se manifiesta por primera vez, que los apóstoles salen con gran valentía, con audacia, con un gran anhelo de dar a conocer el misterio
de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el anhelo de hacer muchísimos más discípulos para el Señor. Entonces, ¿será que yo pues me pongo a pensar, ¿no? ¿Será que el día de hoy nosotros podemos vivir con esa entrega, con ese fuego, con ese afán, ¿no? Como discípulos del Señor? Pues yo creo que sí, pero para eso tenemos que conocer entonces cómo fue este primer momento en la existencia de nuestra iglesia universal católica, y qué fue lo que ellos hicieron para nosotros también podernos llenar de ese ímpetu, de esa presencia de Dios, de esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo para ser testigos del Señor en todo momento y en todo lugar. Así que vamos a ir viendo algunas características del libro para poder adentrar en él. Es un libro histórico, es un libro con muchos relatos, es quizás más sencillo de comprender que los evangelios porque simplemente va narrando una serie de acontecimientos y de discursos, ¿no? Y entonces podemos entender muchísimo más fácil aquello que el autor Lucas en este caso, pues nos quiere compartir. Y al igual que los evangelios que tenían varias fuentes, ¿te recuerdas tú? Recordémoslo muy rápidamente. El evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito y una de las fuentes que él tuvo, pues fueron aquellos dichos de Jesús, ¿no? Lo que se iba contando de boca en boca, lo que se compartía de manera oral, y es parte de los 3 evangelios sinópticos con Mateo y con Lucas, que han tomado como base el evangelio de Marcos, y otra fuente que le hemos puesto fuente Q, ¿no? O estos archivos orales y escritos de Jesús. En la fuente, en este caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues fue en primer lugar los recuerdos, ¿no?, que tenía el mismo Lucas. En algunas narraciones podemos tener la impresión de que Lucas estuvo en los acontecimientos que él está narrando, que como que de primera mano él los vio, él los escuchó, él estuvo ahí presente en esto que se está contando, pero también los recuerdos de los discípulos, de algunos apóstoles, de forma particular del apóstol Pablo. Aquí vamos a conocer la persona de San Pablo en primer lugar, pues luego en el Nuevo Testamento tenemos todas sus cartas, pero aquí nos da esa pauta de dónde viene, quién era, cómo fue su conversión, cómo fue el llamado que le hizo el Señor, cómo fue esa respuesta también que Pablo le dio, cómo era antes de conocer y encontrarse con el Señor. Y esto lo cuenta Lucas con una serie de detalles como que hubiese estado ahí o como que hubiera recibido de Pablo de primera mano su testimonio. Hay una película muy bonita que se llama precisamente Pablo, el apóstol de Cristo. Yo te la recomiendo, es genial, es maravillosa. Y el autor, pues que representa en este caso a Pablo, es Jim Caviezel, que es el que también representa a Jesús en la Pasión de Cristo. Y vemos cómo en esta película, pues bueno, claro, es una película, ¿no? pero está muy, muy apegada a las Sagradas Escrituras, pues va contando como que Pablo estuviera en la cárcel y le va narrando a Lucas, ¿no?, todo lo que se recuerda, todas sus anécdotas, todo lo que le tocó vivir, ¿no?, sus experiencias, sus viajes, sus dificultades, sus pruebas, y se las va contando a él para que las ponga luego por escrito, ¿no? Me parece, pues, muy cercano a lo que a lo mejor pudo haber sido, y pues nos da una gran luz, ¿no?, de cómo pudo haber recopilado Lucas todos estos datos. Él, que era muy minucioso, seguramente, pues yo no dudo mucho que haya entrevistado a Pablo, que en algún momento haya conversado con él, y que de primera mano pues haya sido una de sus fuentes, sin duda, porque Pablo es también protagonista de este libro.
así como los apóstoles, como Juan, como Pedro en particular. Y pues todos aquellos que en la iglesia primitiva, en los primeros años de la era cristiana, pues fueron portadores de la palabra y de la buena nueva. El estilo de este libro, pues, tiene un estilo con gusto, dicen algunos, ¿no? Lo que quiere decir es que fue muy bien hecho, ¿no? Se comparaba con escritores de la época, escritos de la época helenista. No era un libro cualquiera, fue un libro muy bien redactado, ordenado, minuciosamente investigado, y por lo tanto pues tiene un estilo muy particular y una riqueza muy grande. Está lleno de relatos narrativos, o sea, va contando las cosas que sucedieron tal cual, pero en medio de esos relatos pues también nos abre a escuchar o a leer, más bien dicho, algunos discursos. Discursos de Pablo, discursos de Pedro, discursos de personas que eran paganas, muchísimos, ¿no? Que nos dejan entrar, ¿no? a la intimidad de las casas, de los hogares, de los corazones, a comprender lo que está sucediendo en ese momento, y en estos discursos que en muchas ocasiones se da a conocer pues el plan y la voluntad de Dios. Maravilloso, me parece buenísimo. En los discursos también pues se narra el querigma, ¿no? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos de maneras distintas, muy interesante, de Pedro cuando le habla a los judíos, ¿no? Pero luego Pedro cuando le habla a los paganos tiene el mismo mensaje pero adaptado a su público, y luego Pablo que hace lo mismo, que él es el apóstol de los paganos, que le predica a los griegos. Pues entonces cada uno debe ir acoplando su lenguaje, su mensaje, su manera de transmitir el querigma a esta audiencia nueva que va variando a través del libro de los Hechos. Es muy curioso porque en los evangelios teníamos un grupo de destinatario particular. En cambio aquí, como esto va creciendo, ¿no? Esta iglesia que es universal se va ampliando, y los destinatarios son todos, ¿no? Es universal para todos y para nosotros también. Entonces, pues tiene esta particularidad que yo encuentro fascinante, realmente. Hay a la parte de estos relatos, de estos discursos, lo que podemos llamar también sumarios, que son resúmenes breves de la vida de aquel entonces, de la vida comunitaria, de lo que sucedía en torno a la fe, a las prácticas de piedad, a las prácticas religiosas. Y aquí quiero compartirte un texto que me gusta muchísimo, que estoy segura en algún momento has escuchado, porque pues nos deja entrar, como decía antes, en la intimidad de los hogares de estas personas, en lo que hacían día con día, en su vida cotidiana, en su vida más ordinaria. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, justo en esta Biblia tan bonita que yo tengo aquí, dice como título La vida de la comunidad. Y dice así: los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Entonces, en primer lugar nos dice que en esta vida comunitaria habían bautizados, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, no de la enseñanza de Cristo, del querigma, de lo que Jesús había venido a decir, pues los apóstoles lo continuaban enseñando. Y luego dice, vivían unidos y participaban de la fracción del pan y en las oraciones. Entonces ellos todos los días tenían la celebración de la Eucaristía. Para ellos era sumamente importante la vida de oración, ¿no? Que para nosotros también lo es. Nuestra vida espiritual no puede sostenerse sin Eucaristía y sin oración, definitivamente. Y también nos dice que todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno.
Entonces tenían una vida comunitaria donde reinaba la caridad, la misericordia, donde se compartían sus bienes, incluso materiales, y se velaba por las necesidades de los más necesitados. Entonces aquí podemos ver con grandes detalles cómo era la vida de aquellos primeros cristianos que lo que buscaban era definitivamente imitar a Cristo. Tenemos entonces pues estos resúmenes de vida, y pues más adelante va ampliándonos cómo es que ellos se reunían, ¿no?, asiduamente a la fracción del pan, a la Eucaristía, a la oración, y es una constante a través de este libro tan bonito. Podemos dividir el libro de los Hechos de los Apóstoles en 6 momentos. A mí me gusta verlo antes de empezar a leer un libro de esa manera, porque podemos pues ordenar, ¿no?, en los relatos, sobre todo aquí que se repiten algunos relatos, porque podemos leer en primer lugar, por ejemplo, la conversión de Pablo, que se nos narra de primera mano como que estuviera sucediendo, pero luego Pablo cuenta, ¿no?, él relata cómo fue su conversión. Entonces, de alguna manera se va repitiendo el relato de una forma distinta, porque va dirigido a una audiencia diferente, pero para poder entender el por qué se dan estas cosas, pues cabe bien ver como el esqueleto de todo el escrito. En primer lugar, tenemos una introducción con el prólogo que leímos al inicio. En segundo lugar, pues tenemos a la iglesia en Jerusalén. De aquí partió todo, ¿no? Jesús murió y resucitó en Jerusalén, bueno, en las afueras de Jerusalén fue crucificado, y aquí fue donde pues se asienta la primera comunidad. Aquí es donde viene el Espíritu Santo, aquí es donde se manifiesta la iglesia por primera vez. Entonces aquí empieza todo, en Jerusalén. Pero luego se va expandiendo, que fue lo que leímos también en el capítulo 1 de los Hechos, el mensaje del cristianismo. Que aquí tenemos 2 personas fundamentales para esto, a quienes el Señor les manifiesta que no se deben de quedar únicamente con el pueblo judío, sino que deben ir más allá, ¿no? A Pedro, que por medio de una visión le muestra pues que a los paganos también les ha llegado el mensaje de la salvación, y a Pablo por sobre todo, que fue pues él fue el apóstol que viajó y que fue hasta a cumplir estas palabras de ir hasta los confines de la tierra, ¿no?, por llevar la buena nueva. Entonces, en primer lugar, la iglesia se expande hacia Asia Menor, se dan los primeros viajes misioneros de Pablo. Aquí se da una situación muy particular porque los judíos tenían ciertas prácticas como la circuncisión, ¿no?, para entrar, para ser parte, pues ese signo de alianza, ¿no?, del pueblo judío, pero esto era algo por lo que ellos optaban, ¿no?, desde que nacían. Y cuando una persona quería convertirse al cristianismo, entonces estaba el dilema si debía ser circuncidado o no, si bastaba la fe, si bastaba la conversión, o si había que volver a las prácticas judías para iniciarse en este camino, ¿no? Entonces no se toma muy a la ligera, sino que aquí se hace el primer concilio, la Asamblea de Jerusalén, el primer concilio ecuménico, en donde se reúnen pues los obispos, en este caso eran los apóstoles, y conversan acerca de la situación y deciden, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, lo podemos leer en un momento, y pues se determina que a los paganos no les pondrán cargas innecesarias, ¿no?, que se abstengan de ciertas cosas que no son buenas, y que pues el bautismo no es la puerta para ser iniciados dentro del caminar cristiano. Luego se sigue expandiendo la iglesia, aquí ya se abarca el mundo griego, se dan el segundo y el tercer viaje de Pablo, ya que él hizo varios viajes. Y por último tenemos a Pablo en Roma, de Jerusalén a Roma, que es el lugar
donde sabemos, ya no nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero sabemos que es donde Pablo entrega su vida y muere mártir, ¿no? Por la causa del Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles pues nos queda diciendo únicamente, nos deja diciendo que él se queda en Roma, ¿no? Y que probablemente ahí estaba en la cárcel, estaba apresado y sabía que de ahí no iba a volver. Hasta se despide de sus discípulos, es un momento muy emotivo, muy particular y bueno, él sabía a qué iba a entregar su vida por Jesús. Dentro de lo que vamos a ir viendo los temas principales, bueno, ese era el esqueleto, ¿no? de todo el libro. Dentro de los temas fundamentales, pues vamos a ver cuál era el fin. El fin de este libro es expandir el cristianismo, el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación, que es para todos, ¿no? Para todos los que lo acogen con fe, que creen en Jesús, que creen en su pasión, muerte y resurrección, que creen que Él nos ha salvado y que optan por convertir sus vidas, por vivir de acuerdo a esta enseñanza que Jesús pues ha querido dejarnos. Entonces, quien opta por esto, pues recibe esta salvación de parte de Dios. ¿Y cómo era? Pues la iglesia primitiva, la primera iglesia, los primeros seguidores, los primeros discípulos, los primeros diáconos, todo esto nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles y sobre todo quiere hacer un énfasis muy particular en que esta es una iglesia universal, que no es una iglesia solamente para los judíos o para los descendientes de los judíos, sino que es una iglesia que abre sus puertas a todo el mundo, no judíos, griegos o romanos o de cualquier lugar, hasta el día de hoy, hasta con nosotros. En el contenido, pues ya lo he dicho varias veces, en primer lugar está el querigma, lo vemos desde el inicio, cuando en el capítulo segundo, ¿no? Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos se animan a salir y salen con una euforia, con un fuego, con un ímpetu a anunciar las maravillas de Dios, ¿no? Lo primero que hace Pedro es dar un gran discurso, del cual nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se convierten como 5,000 personas. O sea, fue una cosa impactante, impresionante. Pero ¿cuál fue el mensaje de Pedro? El mensaje de Pedro fue ese Jesús, ¿se recuerdan? Que ustedes mataron, ¿no? Es el Hijo de Dios. Él, pues sí, se murió, ¿no? Lo mataron, pero resucitó. Resucitó y subió al cielo y nos ha enviado el Espíritu Santo y ha muerto por nuestra salvación y que lo que ustedes tienen que hacer es creer en Él, bautizarse, creer en Él, aceptarlo. Bueno, allí, el primer anuncio, ¿no? Ese primer anuncio que obviamente pues debe llevar más adelante una profundización y debe llevar, ¿no? a aquella persona que lo escucha a tener una relación personal con Jesús, una relación personal con Dios. Pero esto en primer lugar, nos quiere presentar a Cristo, nos quiere presentar aquel mensaje que Jesús nos vino a dejar esos 3 años, bueno, 33 años, incluyendo su vida oculta, pero en particular esos 3 años de ministerio público, lo que Él enseñó, lo que Él dijo, lo que nos quiso transmitir, bueno, eso se transmite a través de la predicación de los apóstoles. También se habla de que esto que Pedro dice, pues es realmente verdadero, porque en ese momento hay muchas personas que fueron testigos de Jesús resucitado, que le vieron, ¿no? Que compartieron con Él. Entonces había personas que podían dar testimonio de eso y por eso se convertían tantas personas. También se deja ver que este plan de Dios, el cual había sido anunciado por los profetas, pues se cumple en Jesucristo. Por eso Pedro en ese primer discurso va a citar a profetas del Antiguo Testamento y lo que les pide, pues nada, es la fe, la conversión, el ser bautizados. Y vemos cómo en este libro pues se dan muchísimos bautizos donde se bautizan no a una persona sino a toda la familia, hasta las mujeres, ¿no? A las mujeres, a los criados, a los hijos, a los adultos, a los pequeños, a todos, ¿no? Todos son bautizados porque la salvación ha llegado a todos.
a todos los que quieren acogerlo, por supuesto. Y entonces tenemos pues esto fundamental, que es el querigma. En segundo lugar, tenemos a un protagonista maravilloso, ¿no? Así como en los evangelios el protagonista es Cristo, aquí tenemos al protagonista que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, ¿no? Este es el evangelio también del Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 2, pues esa manifestación en el día de Pentecostés, que fue algo extraordinario, ¿no? Porque no solamente los apóstoles y María que estaban ahí en el cenáculo y que recibieron de una manera extraordinaria al Espíritu Santo, sino las personas que estaban afuera vieron las lenguas de fuego, escucharon un ruido y luego escuchaban cómo ellos salían a hablar y decían, bueno, los hemos oído en nuestras lenguas, ¿no? Venimos de diferentes pueblos del mundo, pues se daba este milagro de este don de lenguas. Entonces fue una manifestación extraordinaria y a lo largo del libro sucede que se está orando o los apóstoles imponen las manos o alguien decide convertirse y se da una manifestación nueva del Espíritu Santo. Y así podemos contar como 7 Pentecosteses a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Dios ha querido manifestarse de una forma extraordinaria para esta primera generación de creyentes, ¿no? Esta iglesia primitiva, y nosotros podemos ver el día de hoy que 2000 años después esta iglesia sigue siendo sostenida por el Espíritu Santo y ya no esperamos manifestaciones así extraordinarias como fue en los primeros siglos de la era cristiana, en los primeros años, ¿no?, del cristianismo o días, pero sí podemos y sí seguimos experimentando esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, ¿no?, en nuestra vida ordinaria. Esto es lo más bonito. El Espíritu Santo pues es también protagonista de las decisiones de la iglesia, como pues por ejemplo esto de que si el anuncio del querigma era también para los paganos, o que era lo que los paganos tenían que hacer o que se les iba a imponer y que no. También la elección del apóstol que vino a sustituir a Judas Iscariote, ¿no?, que había muerto, que se había suicidado. Y después la institución de los diáconos. Bueno, todos son decisiones del Espíritu Santo. Y que a dónde iban los apóstoles y que a dónde iban los diáconos, es el Espíritu Santo el que los lleva, el que los manda, el que les muestra el camino a seguir. Así que definitivamente Él es el que los hace testigos, Él es el que los lanza, Él es el que les da la capacidad para llevar esta buena nueva. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra esta comunidad ideal, digamos, pero ideal no de algo así como inalcanzable, ¿no?, sino de algo a lo que debemos de aspirar. Porque si así era al principio, nosotros también podemos luchar por tener algo así. Ya hemos leído en Hechos 2, versículos 42 en adelante, cómo era esa comunidad, cómo era esa vida comunitaria en aquel entonces. Entonces se anunciaba la enseñanza de los apóstoles y que iba acompañado de milagros en ese momento. Había comunión fraterna, caridad, la Eucaristía, la oración, las obras de misericordia, la generosidad con los necesitados. Bueno, esta comunidad cristiana que debe ser nuestro ideal, es decir, a lo que debemos de aspirar nosotros también como cristianos. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es de la iglesia? Sin la caridad, sin las obras de caridad, sin la Eucaristía, sin la oración, sin la palabra. O sea, todo esto lo necesitamos el día de hoy para que nuestra iglesia esté viva, para que nuestra iglesia siga unida a Jesucristo. Lo necesitamos también para tener una vida espiritual rica, que dé fruto, que esté unida al Señor. Bueno, este ideal es lo que tú y yo, cada uno de nosotros necesitamos. Bueno, luego tenemos algunas características de la iglesia, porque como el evangelio, ¿no?, el libro de los Hechos es también el testimonio, ¿no?, de la iglesia, y nos muestra cómo la iglesia inicia y cómo va creciendo y se va expandiendo. Entonces tenemos
4 características muy puntuales acerca de la iglesia. En primer lugar, que es universal, es para todos, es una iglesia en misión que va al encuentro de las demás personas, que sale de sí misma. Y aquí me gustaría mucho compartirte un texto que está en Hechos capítulo 8, versículo 27, que dice así. Hechos capítulo 8, versículo 17. El ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Y él se puso en camino. A mí eso me gusta mucho porque es el Señor, ¿no? A través de su ángel, dice aquí, que está llevando a Felipe a un lugar. Bueno, no lo vamos a leer todo porque es bastante extenso, pero tal vez tú te recordarás de lo que sucede a continuación. Y es que Felipe, va bajando y se encuentra a un etíope, a un ministro de la reina de Etiopía. Y este hombre estaba leyendo un escrito, un rollo del profeta Isaías. Cuando Felipe lo escuchó, le pregunta: oye, ¿tú sabes, entiendes lo que estás leyendo? Y aquí le contesta algo que debería de ponernos los pelos de punta a todos. Le dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y bueno, eso nos debe de interpelar muchísimo porque este mensaje es para todos. Tú y yo somos la iglesia, somos parte de la iglesia, pero somos la iglesia también, somos miembros de ella y debemos de llevar también este mensaje de salvación a todas las personas. Y en primer lugar lo tenemos que conocer, lo tenemos que hacer nuestro para poderlo transmitir y llevar a otros. Pero hay muchos que quizás se van a encontrar como el etíope y van a decir: bueno, ¿y cómo voy yo a entender si yo no tengo quien me explique, si yo no tengo quien me lo comparta? O si de repente a nosotros nos preguntan y lo primero que pensamos: pero a mí que yo no sé, a mí por qué me preguntan si yo no sé. Somos los primeros que debemos de buscar las respuestas para nuestra vida y también para podérselas compartir a otros. Entonces empieza Felipe a explicarle que precisamente este texto que estaba leyendo el etíope era el relato del siervo doliente de Isaías 53, donde nos dice, ¿no?, que es como cordero manso y humilde llevado al matadero, y le hace ver que si está hablando del profeta o que si está hablando de alguien más. Y aquí le anuncia a Jesucristo que es ese siervo doliente, ¿no?, ese siervo que se entregó a nosotros. Le dice Felipe, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo: aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que me bautices? Qué maravilloso, ¿no? O sea, imagínate, le explica la Escritura. Y entonces él ya se quiere convertir, él ya se quiere bautizar, él ya quiere aceptar a Jesucristo también y quiere convertir su vida para vivir de acuerdo a los principios evangélicos y al mensaje y al plan de Dios. Maravilloso. O sea, ¿cómo? Eso está en nuestras manos. Por eso este libro de los Hechos, así empezó la iglesia, pero así debe continuar el día de hoy. Y que nosotros, anunciando a Jesús, manifestándole a otros con palabras o sin palabras, con nuestra propia vida, ¿no?, nuestra manera de vivir, esta buena noticia, este mensaje, así que a otros les den ganas así que no puedan contener de también convertir su vida a Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Por eso es una iglesia para todos, para tus amigos que no conocen a Dios, para el familiar que está obstinado en alguna mala actitud, para el que se proclama a sí mismo ateo, qué sé yo, para todos está abierto este camino si realmente desean aceptarlo. Y entonces tenemos también una iglesia que está abierta al diálogo, que vive en medio o se manifiesta también a través de la oración, hay comunión y que es el Espíritu Santo quien la auxilia. Bueno, una iglesia universal, misionera, ¿no?, que sale al encuentro de las demás personas, así como Felipe al encuentro del etíope. O sea, no esperó que llegara a él fue a buscarlo y lo fue a buscar al desierto. O sea, no fue fácil, pero valió la pena. En segundo lugar, y esto es genial, realmente el Espíritu Santo se rayó, nos deja ver que es una iglesia ministerial. Y aquí, hermanos,
esto es impresionante. Tenemos en primer lugar la elección de Matías, que fue el que vino a sustituir a Judas Iscariote. Y en segundo lugar tenemos a la elección de los diáconos, de los 7 diáconos. En Hechos 6 vemos cómo el Espíritu Santo es el que pues pone allá a estas 7 personas para que ellos puedan dedicarse también al servicio de los necesitados, de las viudas, porque los apóstoles pues ya no se dan abasto, ellos tienen que enfocarse en la predicación, en bautizar, ¿no? Y entonces tienen a estos diáconos. También tenemos a los misioneros, a personas responsables de la comunidad y así se va, hay una jerarquía, ¿no? Y se reconoce a alguien que es cabeza, a alguien que dirige, a alguien que acompaña, a alguien que es un pastor. Y esto se da desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es algo que se lo vino a inventar la iglesia o el papa o qué sé yo, no, para nada. Eso fue lo que Jesús dejó, esa fue la estructura visible de la iglesia que él dejó y que hasta el día de hoy permanece, ¿no? Por la sucesión apostólica. Antes de continuar con las características de la iglesia que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero aprovechar a mandar un saludito muy especial a todos nuestros oyentes de Emaús Radio, de Radio Estéreo Veritas, y recordarles que el 20 de noviembre tenemos fiestón, ¿no? El Emaús Fest, que es un concierto de oración en el gimnasio Don Bosco a partir de las 10:30 de la mañana. Va a estar con nosotros el padre Eduard Gilbert y el padre Fernando Divasi, así que no se lo pueden perder. 20 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Bueno, y si quieren más información, ya saben, por aquí nos la pueden pedir. Estamos para poderles extender esta invitación a ustedes y, ¿por qué no?, un buen medio para que ustedes lleven esta buena nueva a muchas personas más y que se encuentren con el amor de los amores. Así que ahí les dejo esa inquietud, un buen apostolado, ¿no? Una invitación, hay un mensajito por WhatsApp. Así que, bueno, Iglesia Universal, Iglesia Ministerial, pero una iglesia apostólica también, que la cabeza es Pedro y están los otros apóstoles y más adelante, bueno, los diáconos y luego pues van a haber nuevos apóstoles. Y aquí tenemos a las personas de Pablo y Bernabé. A mí me encanta este texto, que es algo muy breve, pero que nos dice mucho. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí es cuando Pablo y Bernabé van a un viaje y dice, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, a quien llamaban el Moreno, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia, o sea, mientras celebraban la Santa Misa del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Y aquí es donde vemos que el protagonista es él, es el que dicta qué cosas se van a hacer, el Espíritu Santo. Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. ¿Se recuerdan que cuando vimos los sacramentos y hablamos acerca del sacramento del orden, hablamos de que es un sacramento que es querido por Dios y que Dios escoge a las personas que lo reciben, ¿no? Es una vocación, un llamado de Dios. Y aquí vemos clarísimo que el Espíritu Santo dice, oigan, estos dos los quiero para mí, déjenmelos, tráiganmelos, apártenmelos. Entonces, después de ayunar, dice en el versículo 3, de ayunar y de orar, les impusieron las manos y les despidieron. La manera en que se transmitía el ministerio, que se transmitía este estado, esta gracia de estado, ¿no?, de ser apóstol, porque Pablo se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles y no fue uno de los 12, pero sí fue uno de los que entró dentro de esta sucesión por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Pues aquí vemos cómo se da esto, ¿no?, en Pablo y en Bernabé. A mí esto me encanta porque aquí vemos cómo se mantiene esa unidad de esa iglesia apostólica. Por eso decimos que venimos de los apóstoles y que de ahí pues van saliendo todos los demás sucesores.
¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Porque se necesitaban más manos, más pies, más personas que fueran llevando esto a muchos más lugares para que se pudiera expandir, para que hubiera quienes bautizaran, para quienes formaran, para que gobernaran, para crearan nuevas comunidades en nuevos lugares, y sobre todo para que celebraran la Santa Misa, ¿no? Y perdonaran los pecados. Esto era fundamental. Pero también la iglesia no solamente es apostólica, eso está buenísimo, ¿no? Ministerial, universal, sino que la iglesia es perseguida. Es una iglesia probada y perseguida porque viene de Cristo, ¿no? Y Cristo también fue perseguido y Cristo también fue puesto a prueba. Y si él mismo dijo, ¿no? Si eso hacen con la rama seca, ¿no? ¿Qué van a hacer con ellos? Entonces, bueno, les toca a ellos también ser perseguidos de dos maneras. En primer lugar, por los judíos, ¿no? Que no entendían el mensaje de Jesucristo. Y en segundo lugar, por los romanos, ¿no? Por los paganos. Bueno, el primer perseguidor de la iglesia, bueno, no sé si el primero, pero entre los primeros estuvo Saulo, ¿no? El que después fue para nosotros el gran Pablo, ¿no? El de los viajes apostólicos. Bueno, fue uno de los que pensaba que correctamente defendía el judaísmo persiguiendo a los cristianos. Y hasta tenía autorización y cartas para hacerlo, hasta que Jesús se le presenta y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Soy yo al que estás persiguiendo. Soy Jesús, ¿no? Le dice a Pablo. Entonces, de esa manera, pues él puede comprender, ¿no? Que no es solamente un invento, que no es solamente una moda, porque a veces eso podemos pensar, ¿no? O sea, hasta la vida espiritual pareciera como una moda, pareciera que todos lo están haciendo, algo novedoso, y esto era más que eso, ¿no? En el libro de los Hechos a esto se le llaman el nuevo camino, porque era algo totalmente novedoso. Sin embargo, era lo que era querido por el Señor. Y por eso es que nos deja aquí tantos detalles de cómo fue el inicio de la iglesia, cómo el Espíritu Santo le sostuvo, le acompañó, le guió y le sigue guiando hasta el día de hoy, y cómo de alguna forma Jesús instituyó la iglesia. En primer lugar, lo vimos cuando hablamos acerca de los evangelios, ¿no? Cuando le dice a Pedro que él será, ¿no? Ya, Simón, a ti te pondré piedra, tú serás la piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero luego, a través de esa manifestación del Espíritu Santo y a través de la sucesión de los apóstoles y la vida comunitaria, esas primeras comunidades que van naciendo, que van floreciendo y que van creciendo hasta poblar toda la tierra, de esa manera, pues aquí nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles cuál era el plan de Jesús. No era un plan pequeñito que se iba a quedar, ni tampoco es algo que Jesús quería para hace tantos siglos, ¿no? Cuando nosotros vamos a los últimos versículos, del libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 30, que tiene como título aquí, dice conclusión. A ver si para ti es una conclusión. A ver, déjamelo saber. Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él, y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor, con toda libertad y sin obstáculo alguno. No se cortó la transmisión, ya no hay nada más que decir. Hasta ahí llega el libro de los de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí se quedó. Bueno, yo no sé qué sientes tú al escucharlo, pero realmente está inconcluso. Está totalmente inconcluso. Y para saber qué pasa después, tenemos que leer las cartas de Pablo y saber que ahí no quedó en esa casa donde los recibía a todos, sino que luego paró en la cárcel y luego fue condenado a muerte y entregó su vida por el Señor y pasó pruebas y tribulaciones él también. Pero eso ya no está aquí. Pero no quiere decir que ahí finalizó la historia. La historia continúa. Y la historia continúa. Y se sigue escribiendo, que es lo más maravilloso. Porque esa la escribimos tú y yo. Tú y yo con nuestra fe, tú y yo con nuestro anhelo de santidad, tú y yo cada vez que vamos a la Santa Misa, que nos confesamos, que leemos y meditamos la palabra de Dios.
y que la damos a conocer a los demás. Cada vez que invitamos a nuestros familiares, a nuestros amigos a conocer al Señor, a buscarle, a amarle, a servirle, cada vez que cumplimos con nuestro papel de discípulos, de misioneros, entonces seguimos escribiendo la historia de la iglesia, que inicia en Hechos, pero continúa el día de hoy con nosotros. Así que mi invitación es a esa. Si tú tienes esa inquietud de ser iglesia, ¿no? De llevar la buena nueva, de dar a conocer al Señor, como te digo, puede ser con palabras, pero sobre todo con tus obras, ¿no? Con tu vida, con tu testimonio. Pues en primer lugar, conoce cómo inició esta iglesia, ¿no? Cuáles son sus bases, sus fundamentos, sus orígenes, su génesis, su inicio. Y profundiza en el libro de los Hechos de los Apóstoles y te vas a encontrar con un libro de aventuras extraordinario. Y posteriormente, pues la invitación es a que imitemos todo lo bueno que aquí podamos encontrar y que podamos aprender. Así que sigue escribiendo la Sagrada Escritura en la vida y en los corazones de las personas que te rodean. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión a través de Maús Radio, de Radio Estéreo Veritas. Espero pues que te quede esa inquietud en el corazón de seguir leyendo las Escrituras y profundizando en cada uno de sus libros. Vamos a darle gracias al Señor, a ponernos en sus manos, a terminar este momento de reflexión con una oración, a pedirle que ese Espíritu Santo que se manifestó en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, pues se manifieste el día de hoy en nuestras vidas. Así que yo te invito a que juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has dejado a esta iglesia que es Madre nuestra, que es nuestra Maestra, que es nuestra guía, quien nos acompaña en cada momento de nuestra vida, para que nosotros no nos perdamos en el camino, sino que podamos encontrarte a ti. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre tu iglesia y sobre cada uno de nosotros, de tus bautizados, para que podamos ser esos testigos fieles como lo fueron los primeros apóstoles, tus primeros discípulos, con aquella valentía de Pablo, de Pedro, de Esteban, de Felipe, que podamos nosotros también dar testimonio de tu amor, de tu salvación, de tu voluntad por medio de nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestras obras. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Feliz noche.